En el rumbo de la UFPS. Vamos a dar inicio a esta rueda de prensa que hemos denominado Red Fábrica de Papel, Uniatlántico UFPS. Tras investigación de 5 meses, hemos recabado la suficiente información que nos permite denunciar ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. 2 minutos. Vale, vamos a dar 2 minutos para dar chance aquí a la transmisión, ¿vale? Igual aquí el diferido lo van a poder ver los demás usuarios. Sigan en la transmisión en Facebook Live desde el fanpage de Procura UFPS, la veeduría, y desde luego el fanpage de Carlos Bolívar Corredor. Agradecemos a los medios de comunicación, agendaaldia.net, Al Día con Fabio Leal, TV Cúcuta, La Opinión, tu canal ATN, desde luego En Promedios, la revista Contraluz. Muchísimas gracias por hacer esta presencia muy importante para nosotros. Agradecemos la presencia de nuestro compañero Jorge Moreno, quien como veedor ciudadano, egresado de la UFPS, ha sido un importantísimo luchador en pro de la transparencia de la Universidad Francisco de Paula Santander. Para ser muy breves, nosotros vamos a presentarles este informe ejecutivo que ustedes están viendo ahí en sus casas a través de Facebook Live, y ustedes también, los periodistas, aquí les podré explicar lo que hemos denominado Red Fábrica de Papel Uniatlántico UFPS. ¿En qué consiste la Red Fábrica de Papel Uniatlántico UFPS? Pues para explicarlo no más tenemos que hacer un contexto y un antecedente. El contexto y el antecedente básicamente es entender que la Universidad Francisco de Paula Santander tiene como rector básicamente 18 años al señor Héctor Parra, y lo ha hecho, como es Voz Populi muy conocido, a través de componendas politiqueras, gabelas, matoneo laboral y una serie de circunstancias que sabemos nosotros no lo hacen brillar como un buen administrador de universidad pública. Por eso esta veeduría, desde el año 2014, con aliados importantísimos del sector social, empresarial, cívico, ha colaborado en ofrecer pruebas. Aquí vemos a Carlos Acevedo y a Héctor Parra. Esto fue en el acto de inscripción del año 2012. Carlos Acevedo es un importante aliado, un PhD en Ingeniería Mecánica de la Universidad de España, si no estoy mal, Carlos III, de Madrid, y cuando él regresa de España, homologa su título, pero en el lapso en el que no homologa su título, le pagan como doctor. A él se le hace la advertencia para que no siguiera pagando como doctor, pero él hace caso omiso. Por eso, siguiente diapositiva, en el año 2012 vemos que la Procuraduría General de la Nación lo sanciona con 2 meses suspendido. ¿Sí? Hay un antecedente que une al señor Carlos Acevedo con, evidentemente, el señor Héctor Parra López. Pero no siendo suficiente, con esto se reincide, la historia se repite. Aquí vemos que evidentemente, siguiente diapositiva, lo que es las publicaciones de 45 artículos de investigación en revistas extranjeras que tenían que ser homologadas
no fueron homologadas porque evidentemente Colciencias no encontró en esta modalidad de publicación la suficiente rigurosidad científica para ameritar darle una clasificación a estas revistas. Y en total, 6 revistas supremamente desprestigiadas publican 45 artículos de investigación en tiempo récord de 3 meses. Esto lo hacen básicamente alrededor de unos 8 o 9 profesores para obtener, nosotros lo planteamos como hipótesis ante la Fiscalía y la Procuraduría, para obtener salarios, puntajes salarios. Es decir, incrementar de manera vitalicia su salario. Es decir, que lo puedan heredar sus hijos y su esposa. Nosotros consideramos de manera muy tajante ante la Procuraduría, Contraloría, así el hijo de Héctor Parra sea el gerente del cuerpo colegiado de la Contraloría General de la Nación, de la República, para Norte de Santander, nosotros presentamos la denuncia ante la Contraloría General de la Nación en Bogotá, porque consideramos que no se puede investigar un hecho de corrupción que está gerenciado por el hijo del que pedimos que se investigue. El señor Héctor Fabián Parra López, Cabrera, es hijo de Héctor Miguel Parra López. ¿Sí? Cosa absurda que solo pasa aquí y que desde luego consideramos que se tiene que cambiar, y un llamado también a la Presidencia de la República para que se cambie este cargo. Nosotros vemos aquí, amigos, que el Ministerio de Ciencias hace una respuesta de manera muy concreta, muy transparente al señor Jorge Moreno Granados, diciéndole que estas revistas no tienen homologación para estos años, es decir, no son reconocidas. Y se lo contesta con el ánimo de nosotros tener claro de si estas revistas podían ser consideradas por el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntajes para asignarles puntajes a estos docentes, particularmente al señor Carlos Acevedo, porque el señor Carlos Acevedo, de los 900 puntos, se lleva alrededor de 600 puntos. Es decir, el grueso, más del 70% del puntaje salarial, se lo lleva un solo docente de planta, y de manera irregular, como ya lo hemos venido expresando. Siguiente. Aquí nosotros vemos básicamente, amigos, que el Colciencias le hace la advertencia a la Universidad del Atlántico. Le dice, ojo, porque usted no puede prorrogar la vigencia del listado Publindex. Publindex es el listado que el año anterior, básicamente, le dice a todo el país, a todas las universidades, cuáles son las revistas nacionales y extranjeras que tienen validez en el mundo académico, digamos. Y le dice, ojo, que no puede ser prorrogada la vigencia del año anterior, es decir, 2017. Ellos publicaron 45 artículos en el 2018, y ese mismo año se hacen las advertencias, le dicen, ojo, no asigne salarios, porque estamos hablando de que al día de hoy, 2 años después, son 350 millones de pesos asignados de manera irregular, y que, por ser vitalicios, nosotros lo expresamos ante la Fiscalía, podrían ser hasta 3.000 millones de pesos el desfalco. Y de manera muy clara, ya para concretar esta prueba reina y continuar con lo que les venimos ya hoy a presentar, porque esto solo es el contexto, el antecedente, Colciencias le dice a la universidad pública, ustedes tienen que esperar a que al año siguiente, a final de año, no importa, se publique el nuevo listado. Que si el profesor publicó a inicio de año y que todos esos meses se quedó sin salario, no importa, hay una figura que se llama retroactividad que le permite al profesor acceder a esa asignación de salarios puntajes. Bien, entonces, siguiente diapositiva. Amigos, nosotros hicimos una investigación, siguiente, donde el Comité de Ética en Publicaciones, que es un comité de ética internacional, hace una investigación, un foro, en septiembre en septiembre 4 del año pasado, y determina allí que hay unas agencias y una modalidad de publicación llamada fábrica de papel. Fábrica de papel no es plagio, fábrica de papel tampoco es autoplagio. Es una modalidad de corrupción supremamente sofisticada, donde unas personas se ponen de acuerdo para reincidir en las referencias, repetir referencias, gráficas, ilustraciones, resúmenes y análisis de las fuentes para, básicamente, voy a decirlo, burlar el rastreo
de algunas plataformas antiplagio, como lo son Turnitin, etc. En primera medida, las editoriales no se dan cuenta. Cuando ya pasa a ser a la valoración a escala, se ve lo que ahorita les vamos a mostrar. Siguiente diapositiva. Encontramos que en 8 publicaciones hay una coincidencia abismal entre publicaciones, de más del 20, 30, incluso una asquerosamente y absurdo, 61% de coincidencia, con los mismos autores. ¡Con los mismos autores! Hágame el favor. Ustedes ven acá las publicaciones hechas en inglés. Algunas de estas tienen pedazos en español. Ellos presentaron en agosto y al mes siguiente, tras un pago de $200, porque estas revistas se llaman predadoras porque cobran básicamente la recepción del artículo en $200. Claro, ellos no dieron puntada sin dedal. Nuestra hipótesis ante la fiscalía fue esa, que ellos pagaron con la certeza de que sus artículos chimbos, artículos basura, iban a ser recibidos sin ninguna revisión, no iban a ser corregidos, no iban a ser rechazados. Y una vez se publicaran en unas revistas que alcanzaban hasta 5.000 páginas, hágame el favor, ¿usted conoce una revista que tenga 5.000 páginas? Eso es una enciclopedia. Son revistas chimbas, revistas de Bulgaria, revistas de la India, totalmente, digamos, chimbas. Ellos sabían esta modalidad y lo hicieron con el ánimo de cobrar la plata ante el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntajes. Y por eso estos porcentajes de coincidencia son abismales. Sigamos. Ustedes ven acá los índices de coincidencia, 25%, 20%, 13%, 14%. De 45 artículos, 19 tienen altísimas coincidencias. Alguien diría, ¿y los otros 26? ¿Qué pasa con los otros 26? Tienen coincidencias muy bajas, pero evidentemente un artículo de investigación presentado en un mes y al mes siguiente ser aprobado, en ninguna universidad seria de investigación serio ha ocurrido eso. Ha ocurrido eso. Sigamos. Aquí continuamos con las investigaciones, 61%, ya les muestro esa, siguiente diapositiva. Aquí empezamos a ver las coincidencias, amigos. Los mismos autores, los mismos, Carlos Acevedo, Diego Henao, aquí cambia Piero Rojas, sobrino de César Rojas, el exalcalde de Cúcuta, Piero Rojas Suárez, Jean Piero, exrector de la universidad, que ustedes lo recordarán por ser el artífice de permitirle a Héctor Parra que se hubiese lanzado en el 2018, siendo pensionado. Y cambian uno que otro autor, como para camuflar la cosa. Siguiente diapositiva. Siguiente, Juan Pablo. Aquí vemos cómo dos gráficas totalmente distintas tienen el mismo pie de gráfica, la misma explicación. Y son análisis bibliométricos, es decir, artículos sin correspondencia y sin congruencia con lo que se expone. Siguiente diapositiva, Juan Pablo. Siguiente diapositiva. Aquí vemos cómo una introducción, hágame el favor, es totalmente idéntica. Es totalmente idéntica. Y los mismos autores, los 3 mismos autores para los 2 artículos, cobran por uno y cobran por el otro. ¿A ustedes les parece justo eso? Siguiente diapositiva. Aquí vemos cómo 5 autores son necesarios para decir la misma cosa. La misma tabla de valores para unos implementos de laboratorio, donde se hace un análisis de mercado y en ese análisis de mercado, evidentemente, se repite la fuente totalmente coincidente, 428 palabras. Siguiente diapositiva. Los sonidos. En este vemos cómo hay una correspondencia, es decir, un solo artículo tiene correspondencia, tiene coincidencia con 2, porque es que no solo tenían coincidencia con 1, tenían coincidencia con 2 y hasta 3 artículos. O sea, reciclaban el contenido de un artículo y le servían para presentarlo en otras 2, 3 revistas. Hágame el favor. Siguiente.
Aquí vemos el 14%, un abstract totalmente igual, solo le cambian algunas premisas, algunos elementos, pero es totalmente igual la metodología. Ya veremos la siguiente, cómo ustedes pueden aquí apreciar igual la misma modalidad. Carlos Acevedo, Gustavo Guerrero, Milton Cova, que es de la Universidad del Atlántico, y Gaudí Prada, con el señor Giampiero Rojas. Por eso nosotros hemos denominado que esto es una red. Es una red que no hubiese sido posible sin que estas personas se hubiesen encontrado en algún momento y hubiesen concertado y por eso el delito fue concierto para delinquir ante la Fiscalía General de la Nación. Consideramos que acá hay un concierto para delinquir, porque esta manera de burlar el aparato estatal para asignar puntos y finalmente menoscabar el presupuesto público es una manera de concertar el ilícito, concertar el delito. Siguiente diapositiva. Igualmente, totalmente igual, aquí vemos cómo tiene coincidencia con 3 artículos, ustedes podrán encontrarlo ahí, igual en el CD, que también haremos público, amigos, de las redes sociales, haremos público este informe y toda la persona que quiera complementar podrá investigar, porque es que esto es público. Esto se puede descargar de las páginas de las revistas, chimbas. Se descargan. Y ustedes podrán ver ahí la coincidencia. Claro que este análisis de Turnitin, nosotros hicimos un esfuerzo para, digamos, pagar el servicio de Turnitin y hacer que se hiciera el cotejo, básicamente. Siguiente diapositiva. Igual, repite, 27%, siguiente. Hágame el favor. La metodología, el concepto de la revista y aquí como el planteamiento científico totalmente igual en 2 artículos de investigación. Siguiente. Lo mismo pasa con esta tabla de materiales, totalmente igual. Siguiente. Y para finalizar, como la cereza al pastel, y le doy la palabra a mi compañero de investigación, Jorge Moreno, Giampiero Rojas, Giampiero, ¿usted por qué publica artículos con distintos nombres y apellidos? Si se supone que un investigador cuando se inscribe en CEBELAC solo puede tener un solo nombre y una sola matrícula en el CEBELAC, que es como la cédula académica en el Ministerio de Ciencias. Pues este sujeto tenía hasta 2 y 3 nombres para publicar los artículos. En uno, Jan Rojas Suárez, sin el Piero, siguiente diapositiva, y en otro, Piero Rojas Suárez, sin el Jan. Claro, esto es una manera de esquivar el rastreo de lo que nosotros consideramos el ilícito, el dolo, amigos. Siguiente diapositiva. Ya, eso es básicamente lo que teníamos presentarles, un informe muy ejecutivo. Ahorita compañero Jorge Moreno va a hacerles un complemento de lo que yo dije. Hemos sido defensores de la universidad porque nos duele el alma mater, así como a muchísimas personas que han sido víctimas de esa bandola. Es una bandola muy organizada, es una bandola que está organizada con la clase política del departamento. Ilegal porque ganamos en la primera instancia, pero en la segunda instancia vimos como el Consejo de Estado, de una manera muy sospechosa, solo dice que el decreto le cambiaba la situación jurídica, como si usted estuviera en un concurso y las reglas de juego a mitad de camino se la cambiaran para perjudicarlo en su puntaje. No hay Estado colombiano, no hay justicia, sabemos que denunciando no se va a lograr mucho, pero tenemos que denunciar porque es un deber ético de la ciudadanía conocer quiénes son estas personas. ¿Quiénes son? Con nombre y apellido los que causan día a día una universidad, una academia de menor calidad. Profes, muchísimas gracias. Ustedes podrán ahorita hacer preguntas luego de mi compañero Jorge Moreno. Buenos días para todos los presentes. Bueno, esta investigación se hizo porque los salarios de los profesores de las universidades públicas tienen
un decreto ley que les permite asignar cómo es su formación salarial. Existe el decreto 1279 del año 2002 que dice a las universidades cómo le pagan el salario a sus profesores. Por ejemplo, cuando entra un profesor de pregrado le asignan, por decir, 200 puntos. Y a medida que él tiene títulos como de especialización, magíster o doctorados o publicaciones científicas, su sueldo se le sigue aumentando. Entonces hay dentro de ese decreto que le permite a las universidades una forma de asignar salarios por publicaciones en revistas científicas. Por ejemplo, presuntamente la universidad a estos profesores le asignaba por cada publicación 12 puntos salarios por cada publicación. Así es que investigamos y vimos que a los profesores de la universidad, especialmente estos que ha mencionado el compañero Carlos Acevedo, presuntamente la universidad le asignó aumentos salariales de hasta 6 millones de pesos. Esto realmente, por no cumplir los profesores de publicar estos artículos científicos en revistas homologadas, consideramos que es una verdadera ilegalidad. Y por eso, en compañía, en grupo con Carlos Acevedo, nos decidimos investigar. Le pregunté yo a la universidad que si realmente en los años 2018, 2019 y 2020 había asignado puntos salarios en estas revistas que no estaban homologadas, y la universidad me contestó que sí. Le pregunté yo a Colciencias si esas revistas estaban homologadas y me dijeron que no, a mí, Colciencias. Entonces nos procedimos a investigar, por ejemplo, hay una cuestión que es una hoja de vida que se llama CEBELAP, y encontramos que el señor Carlos Acevedo había publicado una serie de artículos en estas revistas que no estaban homologadas, y de ahí fue donde se partió la base para la investigación. Entonces presumimos, porque la universidad no nos dijo específicamente a este señor se le asignaron puntos, sino presumimos de la investigación de haber obtenido de esa misma información que ellos publican los artículos, los bajamos de Google, que es un navegador público, y encontramos 45, 46 artículos que estaban publicados en revistas no homologadas que le representaban a estos profesores aumentos salariales mensuales y vitalicios. Eso es básicamente cómo se hizo esta investigación. Si quieren, por favor, alguna pregunta. No, los puntos, a ver, estas revistas estaban homologadas hasta el año 2017. Hasta el año 2017 estaban homologadas, pero para el año 2018 no estaban homologadas, y las universidades tenían que esperar a que Colciencias publicara ese listado, y los comités internos de asignación de puntajes debían esperar para decirle a ese señor le reconocemos puntos porque realmente está publicado su artículo dentro de un listado que se llama Pulindex de Colciencias. Sí, señor. No he hecho nada porque hasta ahora empezamos en octubre y ya ellos tienen conocimiento de lo que está pasando. Mire, la Universidad del Atlántico considero que es un ente corrupto. Yo le presenté un derecho de petición para que me dieran información y me la negaron tajantemente. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que
encontramos que de los artículos que publicaron los docentes de la Universidad de Cúcuta, aparecen grupos de autores y la mayoría, digamos 19 artículos, aparecen profesores de la Universidad de Cúcuta con la Universidad del Atlántico publicando. Especialmente hay dos profesores de la Universidad del Atlántico que llaman Milton Cova Salcedo y otro profesor que se llama Guillermo de Valencia, que publican conjuntamente con profesores de Cúcuta y publican artículos en una revista búlgara, de Bulgaria, que nadie lee, una revista que en promedio más o menos cobraba $200 por cada publicación. Entonces, estos señores que publicaron con profesores de aquí, Milton Cova Valencia y Guillermo Valencia, conjuntamente con estos profesores de la Universidad de Cúcuta, Carlos Humberto Acevedo Peñalaza, publicaron 19 artículos, con Giampiero Rojas, con Javier Cárdenas Gutiérrez y con Gaudí Prada Botia. Esos profesores, junto con los profesores de la Universidad del Atlántico, publicaron artículos en estas revistas no homologadas. Mire, presuntamente, y eso lo tiene que determinar la Fiscalía, porque ya se puso la denuncia en la Fiscalía, hay 3 delitos. Uno por peculado, porque yo me apropié de unos recursos públicos mediante unas publicaciones que no tenían validez. Otro delito sería concierto para delinquir entre los profesores de Cúcuta y los profesores de la Universidad del Atlántico, y otro sería enriquecimiento ilícito. Enriquecimiento ilícito. Bueno, presuntamente, porque la universidad no nos quiso dar ese dato, eso lo presumimos de las publicaciones que determinamos. Por ejemplo, el caso del profesor Acevedo publicó 42 artículos. Por eso, presuntamente, por esos 37 artículos le pagaron 12 puntos y por 5 le pagaron de a 6 puntos. Eso le representó, presuntamente, porque no tenemos información que debe confirmar la Fiscalía, le representó mensualmente 6,5 millones de pesos mensuales de incremento salarial, presuntamente, ¿no? ¿Con cuál cosa? ¿Con cuál cosa? Sí, coinciden, claro, coinciden en las publicaciones, coinciden, claro, por supuesto. Presuntamente, porque yo no lo puedo decir porque no tengo en mis manos los registros, presuntamente son hermanos, ¿no? Sí. Muy buenos días. ¿Cómo se ve afectada la Francisco de Paula Santander con este nuevo escándalo de corrupción? Nosotros hacemos esto con el dolor que implica a veces vincular la universidad no como Universidad Francisco de Paula Santander, sino Universidad Francisco de Parra Santander, o Universidad Fácil para Salir, porque lastimosamente es un alma mater que ha venido durante 18 años siendo administrado por la misma persona. Un caso más, un caso menos, alguien diría, ¿eso para qué? Son impunes, no los tocan. Pues por lo menos hacemos el deber ético de informarle a la ciudadanía cómo es que burlan la ley y salen con las suyas y se enriquecen de manera ilícita, porque así fue el delito que denunciamos, enriquecimiento ilícito. ¿Listo? ¿Otra pregunta? ¿En qué lapso de tiempo se hicieron las publicaciones de esos artículos? Importantísimo. Ni Stephen Hawking presentó 45 artículos en menos de 3 meses. Ni Stephen Hawking. Estos 8 profesores, especialmente Carlos Acevedo, porque de los 45
artículos, ¿cierto? De los 49 artículos, 45 son de Carlos Acevedo. 42 son de Carlos Acevedo. Y solo 3 meses. Y el tipo, pues evidentemente, sale en la opinión y dice que es que él todos los días se sienta muy temprano a escribir y que por eso es un escritor prolífico. O sea, como si esto fuera una novela. Esto es ciencia, maestro. Y la ciencia demora. Y además hacemos el emplazamiento, señor Jorge Acevedo, devuelva el dinero. Como a usted evidentemente le tocó devolver el dinero cuando recibió el salario, porque esto no es nuevo, Carlos. Usted en el 2012 le tocó devolver el dinero de los salarios como doctor, que no estaba homologado su título. Así como usted devolvió el dinero, pues vuelva a devolver el dinero que usted ha recibido desde el 2018. En ese momento fueron alrededor de 7 meses devengando el título como doctor. Le tocó devolver una millonada. Entonces, Carlos, renuncie. Gianpiero Rojas, renuncie. Ustedes deben renunciar por respeto y ética a la Universidad Francisco de Paula de Santander. La Universidad del Atlántico. Les hacemos un llamado, nos negaron la información, porque nos negaron la información, tutelamos y el tribunal no nos dio acceso. Allá, el Tribunal del Atlántico. Tribunal Administrativo del Departamento del Atlántico, nos negó la información. Le hacemos un llamado a la Fiscalía para que se investigue en Bogotá, porque esto es una red nacional. Esto no es un delito regional, esto es un delito nacional. Y para que esto se investigue con el peritazgo técnico de la Unidad Nacional de Delitos contra Derechos de Autor, se tiene que investigar en Bogotá, porque es una dirección que solo tiene los mecanismos en Bogotá, no aquí en Cúcuta. Por eso nosotros estaremos diciéndoles a toda la ciudadanía que haremos hasta lo imposible para que la investigación se devuelva a Bogotá. La primera investigación del carrusel. Esta segunda, bueno, ya veremos cómo reacciona la Procuraduría y la Fiscalía. En el CD que ustedes tienen está el radicado anexo. Y haremos a conocer esto también, evidentemente. Desde el 2018 estamos hablando de 330 millones de pesos. Y si no se revocan, para los hijos y su esposa estaríamos hablando de manera vitalicia más de 3.000 millones de pesos. ¿Sí? El desfalco es enorme, evidentemente. Entonces, amigos, esto lo haremos a conocer. Esperamos que la ciudadanía dé más pruebas. La ciudadanía es víctima de tráfico de notas. Cambian notas por cupos, cambian cupos por votos. En la Universidad Francisco de Paula de Santander es Vox Populi. Ustedes conocen el audio del señor concejal Leonardo Jácome, donde de manera gamonal afirma que cambia y quita decanos y que cambia y quita cancelaciones cuando se le dé la puta gana, así lo dice él. La universidad está secuestrada y hago un llamado a toda la ciudadanía, a que hagamos fuerzas para que en estas próximas elecciones sea vencido el señor que hoy tiene bautizada la UFPS como universidad fácil para salir. Porque la ha vuelto una universidad mediocre, un colegio grande, que solo saca y saca profesionales sin ninguna responsabilidad social y sin ninguna pertinencia académica. Una cosa es lo que ustedes están afirmando como veeduría en la investigación y el proceso que siguen adelantando, pero dentro de la universidad, junto a ustedes, ¿quiénes los están acompañando? ¿Parte administrativa, parte directiva, parte estudiantil, o hay una especie de temor de acompañarlos a ustedes en ese proceso? Excelente pregunta. Hoy en la Universidad Francisco de Paula de Santander hay un régimen de terror. Profesor que hable algo en contra de Parra y la bandola de Leonardo Jácome, Mauricio Julio y Andrei Telles, una bandola, es profesor que es fichado para que el próximo semestre no le den contrato de cátedra. Hay un régimen de terror que no permite a la UFPS tener un ambiente de crítica y de debate. Y de esa manera aseguran para las próximas elecciones que tienen en la totalidad de los profesores de planta, tienen 6 votos en el Consejo Superior, o más de 6 votos, 7 votos, para reelegir a Héctor Parra, porque modificó un acuerdo donde aumenta de 3 a 4 años el periodo. Héctor Parra cumple años este año, 70 años. El tipo quiere llegar hasta los 78 años siendo rector.
y llegar, evidentemente, ya no a los 18 años como rector, sino cumplir alrededor de 26 años, un cuarto de siglo como rector. ¿Cuántas veces puede ser reelegido, rector? ¿Cuántas veces? El estatuto electoral no contempla la prohibición. El estatuto electoral lo que dice es se ponderan los votos y una vez ponderados los votos se va al Consejo Superior y se elige. No es como la Universidad de Pamplona que hay un concurso. Aquí hay una consulta que la burlan con una pachoteca ofreciendo tamales, refrigerios, notas, cancelaciones, subsidios, becas, notas, a cambio de votos. Y con esa manera garantizan una votación. El día de ayer se conoció en las redes sociales un escándalo más en la Universidad Francisco de Paula, y es que a varios estudiantes que vienen haciendo cursos vacacionales les llegó un correo donde les decía que les ayudaban con la nota para pasar. ¿Qué conocimiento tiene usted de esta situación o qué opina sobre esta situación? Nos ha llegado el rumor, sin embargo aún no nos ha llegado las evidencias para estudiarlo, pero sí estaremos pendientes para denunciarlo. Gracias. Muchísimas gracias, amigos, por toda la presencia que ustedes hoy nos acompañan en redes sociales. ¿Cuánto completamos en transmisión? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? ¿80 minutos? ¿Pero cuánto tiempo? Bueno, amigos, muchas gracias. Hasta luego. Muy amables.